Sagitario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a tu lectura del día de hoy y a este video. Recuerda que este video llega a ti en el momento que estás listo y que el universo te intuye preparado para recibir la canalización que vamos a hacer a través del tarot el día de hoy. Espero que estas energías y estos mensajes conecten contigo. Recuerda que estas son tiradas generales, que probablemente no todo lo que aquí escuches va a hacerte sentido para tu vida, pero es importante que sepas que siempre tenemos un mensaje que darte, así que quédate hasta el final y no olvides activar lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo en los comentarios. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esa manera mueves el flujo de la energía que nosotros te estamos entregando con estas canalizaciones en forma de bendiciones. Tú nos los reditúas en forma de un mensaje virtual que siempre nos ayuda a crecer este canal y a llegar a más personas. Querido Sagitario, vamos a ver qué tiene para ti la tirada general del día de hoy. Posteriormente vamos a sacar una para conocer las energías en el amor y después una tirada para el dinero. Vamos a ver, Sagitario, te veo un poquito solito, te sientes solo, sientes que te has alejado de las personas que amas. No importa si estás en relación, si vives con tu familia, si vives solo, no importa si tienes amigos, muchos roomies, no importa lo rodeado de gente que puedas estar. En este momento veo que te has sentido un poco lastimado y solo. Veo que hay algunos vicios o algunos lazos que te hacen sentir pues codependiente de una o varias personas. Veo que te excediste un poco también últimamente con algunas sustancias. A lo mejor has empezado a tomar mucho. Probablemente también creaste un vínculo un poco codependiente con una persona. No importa a lo que tu situación de vida, si estás en pareja, aplícalo a tu pareja. Si sientes que hablo de alguna situación con amigos o con una persona, aplícalo a una persona. Pero este diablito, este arcano mayor me está diciendo que tú conectaste de manera un poco excesiva con algo o con alguien. Puedes también haber estado abusando recientemente de la comida, del alcohol, de algún tema de fármacos, o algún tema también de sustancias ilícitas. No voy a decir más palabras, tú me entendiste. Aguas ahí, te veo dependiente de cosas, personas o sustancias y te sientes un poco triste, te veo con el corazón roto y a lo mejor por eso también has estado desarrollando estas sustancias. ¿Qué te está pasando, mi querido Sagitario? El alcohol, pues estas sustancias farmacéuticas legales o ilegales te hace sentir mejor, el juego te hace sentir mejor, esa codependencia, esa persona te hace sentir mejor. ¿En dónde estás entregando tu libertad? ¿A dónde te estás atando? ¿A dónde te estás esclavizando? No te sientes orgulloso de eso, ¿eh? Lo sé, lo sabes, no te engañes. Lo sabemos todos, nadie se siente bien cuando sabe que está fallando, cuando sabe que se está fallando a sí mismo, mi querido Sagi. Eso es lo que te ha estado faltando en estos días. Pero vamos a ver cómo vamos a salir de ahí, qué hay que no has visto y qué tienes que trabajar para salir de este hoyo funky en el que pudiste haber tropezado o de plano caído. Mi querido Sagi, no pasa nada, a todos nos pasa. Tenemos semanas mal, meses malos, a veces son días, a veces son horas, no pasa nada, sal de ahí, eso es lo importante. Tenemos este arcano mayor que está completamente pues equilibrando un poco la balanza del diablito. La fuerza es un arcano hermosísimo, habla de gente inteligente, habla de gente que ha logrado superarse con su poder mental, y tú lo que no estás viendo es que eres una persona sumamente fuerte, sumamente capaz. No estás siendo muy consciente del poder mental que tienes, del fuego, mi querido Sagi, de la fuerza y la capacidad que tienes para salir adelante de este o de cualquier otro bache. Hazte consciente de que solamente tú tienes el poder de sacarte adelante, que cuando tú dices ya hasta aquí, es hasta aquí, se acabó, y puedes perfectamente decirlo en este momento.
Separa el dolor, separa la dependencia, separa la esclavitud a esta sustancia o a esta persona, a esta relación. En este momento te hago el recordatorio, mi querido Sagitario, tú eres fuego, tú eres valor, tú eres valentía, tú eres fortaleza, tienes todo para salir adelante. Agarra tu ego, dómalo, domínalo y dile, nos salimos de aquí porque nos salimos de aquí en este momento. Wow. Wow, tienes que hacerte bien consciente de esta fuerza, mi querido Sagitario, porque a veces se te olvida quién eres. Recuerda quién eres, como lo dijo Mufasa a Simba en la película del Rey León. Solo recuerda quién eres. Y mira, ahí está el león, ¿no? No te lo estoy inventando. A lo mejor en toda la construcción mental que tengo, que me da la capacidad de canalizarte estos mensajes, me recordó muchísimo esa escena. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres y sal de ahí. Sal y reclama lo que mereces en esta vida, mi querido Sagitario. Ahora, que es importante que termine en este momento, deja de jugar. Mira, vemos a este personaje que juega, deja de jugar con fuego. Si sabes que eres vulnerable y que eres en algunas formas tienes ciertas debilidades, aquí te veo como lo quien eres, pero hasta las personas más fuertes han sido tentadas. Jesucristo lo fue, los grandes maestros iniciados han sido tentados. ¿Por quién? Por el ego, que es Satanás, ¿no? Es el verdadero demonio con el que hay que luchar todos los días. Bueno, pues su ego los venció y no pasó nada, se levantaron y siguieron. El ego los tentó y pudo haberles ganado en algún momento. Bueno, ¿tú quién eres para sentir que puedes exponerte al ego sin que te pase nada? Dime, ¿quién eres? Somos humanos, nadie está a salvo de ser tentado. Entonces, no juegues con fuego, no entres en situaciones que sabes que no te convienen. No vayas a ese bar, no le hables a esa persona, no dejes que te escriba y que te esté buscando cuando él quiere, cuando ella quiere. No te comas ese chocolate, no te comas ese pan de más porque sabes que después no puedes parar. Lo que sea que te esté esclavizando, aléjate de eso. No juegues con fuego. Esto es lo que tienes que eliminar de tu vida. Completamente. De otra manera te puedes quedar estancado. Este es el consejo que nos está dando el tarot. Si continúas jugando con fuego, si no haces conciencia de lo fuerte que eres y te sigues entregando a estas situaciones de esclavitud, de dependencia y de dolor, te vas a quedar estancado. Te vas a quedar estancado, mi querido Sagi, no va a haber crecimiento. Las bendiciones que esperas se van a detener porque están ahí para ti, pero mientras tú sigas jugando con fuego y tu ego te haga pensar que tú puedes dominar estas situaciones y de pronto te ves ya abatido por el dolor, por la desesperación y empiezas a perderte el respeto, entonces es momento que basta, pares, te fortalezcas, te hagas consciente de fortaleza y dejes de jugar con fuego para que estas situaciones dolorosas se terminen y tu vida avance hacia otro nivel, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 10, no sé en qué nivel estás, pero así como los juegos, la vida también te va dando niveles. ¿Puedes con poquito? No puedes salir de este dolorcito que te puse, esta prueba no la puedes superar, pues entonces no te voy a dar más, porque no te veo, sigues dándole vueltas al mismo nivel. ¿Quieres subir de nivel? Pasa esta prueba, mi querido Sagi. A eso está canalizándote el tarot del día de hoy. Vamos a ver en el amor cómo te veo, Sagitario. En el amor, bueno, tú y tu pareja no se están entendiendo muy bien. Veo a alguien muy, muy amoroso a tu lado. Esta persona te cuida, esta persona cuida de tu hogar, cuida de tus hijos, cuida de las personas o de las cosas que son importantes para ti, pero tú estás cegado, estás envuelto en algo ajeno a la pareja, que te hace lamentarte, que no te permite avanzar. No sé qué sea, mi querido Sagi, pero te veo estancado. No eres capaz de disfrutar la plenitud de lo que tienes porque no puedes salir de esta situación. Te estás autosaboteando tú solito, mi querido Sagitario. Pon atención aquí. Ahora, Sagitario, si tú estás soltero, o en un triángulo amoroso, o en una relación que no esté establecida, o casi algo, lo que sea, si hay otra persona en tu vida, aunque no haya una relación, es momento también de que te dejes de autosabotear, de que te decidas a quererte, a cuidarte y a cuidar de ti, que te des a respetar, mi querido Sagi,
para que el amor llegue. ¿Por qué? Porque te veo que estás igual jugando con fuego estás, lo voy a decir así como lo veo, estás estableciendo situaciones, relaciones, vínculos superficiales, complicados, que a lo mejor nada más te satisfacen por un momento. Estás estableciendo vínculos poco claros, estás saboteándote porque tú sabes que valoras una relación estable, una relación de amor, pero te estás haciendo creer que con tener algo superfluo, casual, es suficiente para ti. Pregúntate si eso es real. Veo que hay alguien en tu futuro que te puede llegar a cuidar, a querer, pero que primero tienes que conectar con esta energía del amor y del autocuidado tú, para que el amor se resuelva a tu favor y que esta persona que veo en tu futuro llegue a tu vida, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver tu tirada del dinero. Mira, por lo menos en el tema del dinero te veo muy bien aspectado. Te veo tranquilo. Te veo como que te estás comunicando bien con tus clientes, con tus jefes, con tus empleados, con todas las personas que estén involucradas en el tema de ayudarte a generar riqueza. Todas esas personas que te rodean, te has comunicado claramente, les has hecho saber lo que te inquieta, lo que necesitan trabajar, lo que se necesita cambiar, y han quitado de lado algunas pasiones o conflictos que podrían estarles molestando. Han aclarado las cosas y se mueven pues de manera muy profesional, sin apasionamientos, hacia una plenitud económica completa, total, y pues que viene pues a corto plazo, a corto a mediano, hablemos de máximo 3 meses, pero veo que vas a estar floreciendo nuevamente en temas económicos. Si estabas bien, vas a estar mejor. Si estabas más o menos igual. Cualquier situación económica que hayas tenido se va a mejorar bastante gracias a que tú pudiste establecer una comunicación efectiva con las personas que te ayudan a generar riqueza, mi querido Sagitario. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has acompañado, gracias por tu confianza, muchísimas gracias por tus likes, por tus comentarios aquí abajo, por tus me gusta y por suscribirte al canal. Te agradezco de antemano que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cada que volvemos a subir un nuevo video. Te quiero muchísimo, Sagitario. Ten un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Te mando fuerza, luz, amor. Namaste.